Bueno, gente, pleno Morón, vacío porque, bueno, es feriado, pero ahí tenemos otro ejemplo de un nicho fuera de reglamento, dentro de la línea de la persiana. O sea, muchas veces no hay manera de evitar eso, pero no está bien, dado que no hay espesor para que el nicho de medidor quede embutido, o sea que estarían en contacto la gente que esté dentro del local con el nicho. Cualquier fuga, cualquier cosa, migra hacia adentro. Debería haber un venteo que expulse los gases hacia arriba. Ahí es difícil porque está lleno de locales y de medidores de luz, cuando debe haber 50 centímetros en un radio de que no haya nada. Así que bueno, difícil para el que le toque habilitar eso, pero nada es imposible. De hecho, ya está puesto el servicio, lo que lo deben haber deshabilitado por falta de pago.